Bueno, vamos a continuar con la siguiente mesa redonda de energía eólica marina, oportunidad de país. El moderador es Raúl Rodríguez, del Grupo de Trabajo de Energías Renovables Marinas Enermar, de la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España. Y como ponentes van a participar Ignacio Pantojo, director de Eólica Flotante de Iberdrola, Álvaro Platero Díaz, presidente de Gondán Shipbuilders, Juan Virgilio Márquez, CEO de la AEE, Javier Herrador, director de Navantia Synergies, y Miguel Cordón, desarrollo de negocio eólica offshore de Acciona Construcción. Raúl, cuando quieras. Gracias. No sé si ya... No me has puesto aún, ¿no? ¿Tengo que hacer algo? No. Vale, pero ahora no se me oye, ¿no? No. ¿Sí? Hola, buenos días. Buenos días a todos. Muy buenos días. Bueno, en primer lugar me voy a presentar. Mi nombre es Raúl Rodríguez, vengo en representación del Grupo de Trabajo Enermar, de la INE, y actualmente soy el director de la Unidad de Negocio de Energías Renovables Marinas en Génova. Y bueno, conmigo están 5 representantes de distintas entidades y empresas del sector de la eólica marina aquí en España. Y bueno, vamos a debatir sobre, pues bueno, qué oportunidad, ¿no? qué retos y qué oportunidades se nos presentan en los próximos años, pues para poder poner en marcha todo lo que se nos viene encima a nivel de energía eólica marina. Para ello, bueno, vamos a empezar con unas diapositivas que ha preparado Ignacio Pantojo. Aquí estáis viendo un poco los ponentes de la mesa. Está Ignacio, que es el director de eólica flotante de Iberdrola, Álvaro, de Gondán, Juan Virgilio, del CEO de la AEE, Javier Herrador, CEO de Navantia Synergies, y Miguel, desarrollo de negocio de eólica offshore en Acciona Construcción. Entonces, si queréis, pues Ignacio, puedes empezar ya directamente para facilitar un poco la... Buenos días, muchas gracias por haberme invitado a este congreso. Esto no pretende ser una presentación, ni mucho menos una presentación de Iberdrola. Simplemente es centrar el volumen del reto que tenemos delante. Y para tener una idea de la dimensión, se me ha ocurrido poner un programa bien conocido, que es el programa de los barcos cargueros Liberty Class, que hizo Estados Unidos con diseño inglés durante la Segunda Guerra Mundial. Se sacaban como 2 barcos al día en 18 astilleros de unas 14.000 toneladas cada barco, lo que supuso unos 38 millones de toneladas de acero. El objetivo fue reducir coste, y lo consiguieron, y incrementar el ratio de entrega, y también lo consiguieron, y fue clave en la conexión entre Estados Unidos y Europa, con lo cual se puede considerar un ejemplo de éxito. Nosotros ahora lo que tenemos es lo siguiente. Si consideramos un parque hipotético de 1 gigavatio, con turbinas de 20 megavatios, supondrían 50 unidades, 50 plataformas flotantes, si estamos hablando de eólica flotante. Si las hacemos en acero, más o menos a una media nos saldrían unas 250.000 toneladas de acero que necesitamos. Para que el proyecto sea viable económicamente, lo que los ingleses llaman bankable, deberíamos hacerlo en no más de 2 o 3 años.
la fabricación y la instalación. Si comparamos con uno de los mayores astilleros que hay, el de Navantia Puerto Real, que procesa unas 100.000 toneladas al año, estamos hablando de que necesitamos 2,5 veces la capacidad de Navantia solo para un parque 1 giga. Si vamos a hormigón necesitaríamos del orden de 1,5 millones de toneladas para suministrar 50 unidades. Eso es la producción que tiene el mayor productor de hormigón en Europa, que es Vinci. Lo mismo tendríamos con anclas, con cable dinámico, es decir, tenemos un reto de hacer que una cadena de suministro que existe, que trabaja y que ha afrontado retos similares en el pasado, esté a punto para la eólica marina que se nos viene encima. Y por último, 3 fotos muy indicativas de dónde están los principales suministradores. Y España está bien colocada. En manufactura de acero tenemos Navantia, tenemos otros astilleros en España que pueden suplir plataforma flotante. En cadenas, aquí en el País Vasco, en Bilbao, tenemos el mayor productor, que es Vicinay. En cables, en España no hay producción de cable dinámico. Hay una fábrica en Barcelona. Pero estamos bien situados para coger esta oportunidad. Y esto simplemente lo que pretendía era centrar el debate, dar la dimensión de lo que tenemos por delante y provocar la discusión. Muchas gracias, Raúl. No, gracias a ti, Ignacio. Pues esa era un poco la idea, Ignacio. Yo creo que lo has introducido bastante bien. O sea, al final es una oportunidad de país, pero al final también es un reto industrial muy potente, ¿no? Yo quería destacar la palabra industrial, ¿no? Porque al final pues es la industria quien fabrica este tipo de estructuras, ¿no? No sé, un poco igual por alusiones, Javier, que os ha mencionado ahí en Navantia, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Cómo os estáis posicionando? ¿Cómo está posicionando Navantia pues para responder a este reto como una industria de país, ¿no? Pues nada, gracias, Raúl. Lo primero, gracias a la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos por darnos la oportunidad de estar aquí representando a Navantia, ¿no? Y por dar respuesta, ¿no?, a esa pregunta que yo creo que es clave, ¿no? Nosotros creemos, obviamente, que es un reto importante, pero es una oportunidad sin igual, una oportunidad industrial para el país, ¿no? Tú lo has dicho, Raúl, ¿no? Nosotros llevamos ya en este mercado desde el 2000, hace 10, 12 años. En aquel momento teníamos los astilleros pues a pleno rendimiento. Veníamos de una época de gran contratación, 2005, 2008, barcos para la Armada Española, barcos para Australia. Pues, como digo, ¿no?, teníamos un momento muy bueno, ¿no? Si recuerdan todos, 2007-2008, crisis financiera, afectó de manera notable a muchos sectores, muchos muy líquidos que lo empezaron a sufrir de manera inmediata. Nuestro sector, que como también sabemos, ¿no?, por el marco en el que estamos, es un sector de largo periodo de desarrollo, pues en el primer momento no se enteró tanto, pero evidentemente ya vimos, año 2010, 2011, que lo que venía por delante pues era un momento muy crítico, ¿no? En aquel momento la compañía empezó a analizar vías de diversificación de negocio y apareció la eólica marina, todavía en un momento muy inicial, muy incipiente, con algunos parques en el norte de Europa hicimos ahí el análisis para ver si entrábamos o no, ¿no? Pronto vimos que era una oportunidad para la compañía, una oportunidad para nosotros, pero sobre todo también para nuestra industria colaboradora, ¿no? Una oportunidad para que estas empresas que nos rodean a nosotros, que nos acompañan en todos nuestros proyectos, ¿no?, pues pudieran sobrevivir, porque es verdad que cuando vienen esos valles tan críticos, ¿no?, como dicen los anglosajones, valles de la muerte, pues muchas empresas obviamente o migran a otros sectores o simplemente desaparecen, ¿no? Y para nosotros, por supuesto, como empresa pública, pues eso es algo que no podemos permitir, y luego también como empresa, ni pública ni privada, como empresa necesitamos a todo este tejido industrial para llevar a cabo nuestros proyectos. Con lo cual dijimos, aquí hay que hacer algo. Bueno, pues nos metimos claramente en este mercado, pero como un mercado, pues como digo, un tema le llamamos de diversificación, podríamos haberle llamado un tema de aventura, ¿no? Porque la verdad es que era un marco pues muy diferente al nuestro, ¿no? Venimos de un sector de defensa, lo hemos visto esta mañana y yo creo que todos nos conocen por ahí, que es nuestro negocio tradicional, y pues era un cambio importante, ¿no? Conseguimos ir de la mano de una empresa española. Ya en aquel momento ya empezaba a liderar Iberdrola, ¿no? Empezaba a liderar el marco del segmento del desarrollo de los parques eólicos offshore.
y conseguimos los primeros contratos, año 2014, y desde entonces pues, bueno, hemos seguido encadenando oportunidades, ¿no? Que nos han abierto pues, nuevos clientes y a día de hoy, pues evidentemente Iberdrola es un cliente muy importante para nosotros, pero tenemos otros clientes que nos sustentan nuestra cuenta de resultados, ¿no? Y hace 2 años, nos hicimos una reflexión, ¿no? De, bueno, ¿cómo seguimos dentro de la compañía, ¿no? Y vimos claramente que, bueno, pues que las oportunidades que teníamos pues nos hacían que pudiéramos lanzar aún más la compañía hacia este sector, ¿no? El sector de las energías verdes. Creamos Navantia Synergies, que no es ni más ni menos que la marca comercial de Navantia que opera en el sector de las energías verdes, y lo que hemos hecho es intensificar nuestro esfuerzo hacia este mercado, ¿no? Y un dato, ¿no? Bueno, lo he dicho antes, ¿no? Primer contrato 2014, bueno, pues desde el 2014 hasta el 2021 firmamos 11 contratos, un volumen de facturación en torno a 900 millones de euros, y solamente el año pasado conseguimos cerrar casi el mismo número de contratos y casi el mismo número de facturación, ¿no? de cartera. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa ni más ni menos que el mercado tiene un apetito y unas posibilidades de crecimiento sin igual, ¿no? Creo de verdad, estoy convencido, ¿no? De que es una oportunidad importantísima para todo el sector naval, y desde luego también creo que no solamente para el sector naval, sino para otros sectores, ¿no? Creo que hay una oportunidad país sin igual, porque ya hay muchas empresas, ¿no? Que ya son líderes, ¿no? En su eslabón de la cadena de valor del desarrollo de este negocio, que ya están operando y ya son líderes, como digo, a nivel internacional, y creo desde luego que cuando se desarrolle el Plan Nacional, que está a la vuelta de la esquina, desde luego pues va a ofrecer grandes oportunidades para todo el sector. Muy bien. Has mencionado la palabra diversificación, ¿no? También Ignacio lo ha comentado un poco, igual la primera la ha tirado al acero, pero también tenemos aquí a Miguel, ¿no? Como representante de Acciona. ¿Cómo lo veis desde ese punto de vista? O sea, al final siempre se dice, ¿no? Esto es un mercado hay tanto apetito que aquí hay tarta para todos, ¿no? Parece, ¿no? Desde Acciona, ¿cómo lo veis para responder a este reto industrial, ¿no? Bueno, al final los objetivos que hay a nivel país y a nivel continente son enormes. Cada vez que salen nuevos objetivos por parte de los gobiernos son más ambiciosos, y entonces al final te viene la pregunta de, vale, todo esto que estamos comprometiendo o que queremos hacer, ¿cómo lo vamos a hacer? Y al final nos damos cuenta que la cadena de suministros actual pues, tiene que crecer de una manera exponencial. Y ahí pues, diversificar en diferentes tipos de soluciones es donde pues, aparece que de repente puede haber oportunidades para otros sectores, otros negocios que ahora igual no están tan involucrados en la eólica fija, por ejemplo, marina fija, quiero decir. Al final, en España tenemos una gran capacidad ingenieril. Las empresas, tanto ingenierías como constructoras, tienen muchísima experiencia. Somos líderes mundiales, diría, por ejemplo, en fabricación de cajones portuarios. Tenemos equipamiento, tenemos experiencia, tanto en deslizado de hormigón como en hormigón trepado. O sea, al final, tenemos unas capacidades en un sector muy parecido, y lo que se está intentando es trasladar esa experiencia aquí. Además, justamente tenemos la suerte de que muchas de las soluciones flotantes que se están desarrollando en el mundo las están desarrollando empresas españolas, ¿no? Ingenierías o diferentes también en constructoras, ¿no? Como puede ser nuestro caso. Pero vamos, dentro del mundo ingenieril se están viendo un montón de soluciones diferentes que en algún momento probablemente tendremos que empezar a seleccionar algunas de cuáles pueden convivir en el futuro o llegar a estandarizarse, porque al final un reto que tenemos aquí es cómo llegamos a industrializar todas estas soluciones que están apareciendo, y que al final el mercado va a exigir que haya una escala, una industrialización, y que sean competitivas y que puedan bajar los costes a futuro de todos estos desarrollos, ¿no? Y al final el hormigón tiene unas características que, bueno, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero perfectamente es una alternativa viable y que puede dar otra línea de suministro a este mercado para poder, no sé si llegaremos a cumplir todos los objetivos que están encima de la mesa. Entiendo que parece muy ambicioso, pero por lo menos tenemos que intentarlo desde todos los puntos posibles. Muy bien. Has mencionado industrialización, yo diría también estandarización, un poco los liberties, ¿no? Que comentaba.
Ahí desde Navantia también tenemos, nos han puesto desde Europa también los PERTE, ¿no? ¿Eso crees que nos va a poder también ayudar a la cadena, a la industria nacional a mejorar esa industrialización, estandarización, modularización? Yo pensando un poco, siempre el santo grial de la construcción naval era hacer buques en serie, ¿no? Digámoslo así. Esto, a ver, ¿lo vamos a conseguir? ¿Cómo lo veis desde Navantia? Bueno, desde nuestro punto de vista va a ayudar, sin duda, ¿no? O sea, yo creo que, como decíamos antes, la oportunidad está ahí y ahora, bueno, hay que ser valientes, hay que invertir y hay que lanzarse a por ella, ¿no? Está claro que tenemos que industrializar, ¿no? Lo decíamos y coincido con el compañero de Acciona, ¿no? Tenemos que industrializar, tenemos que diseñar a grandes escalas, y desde luego pues tenemos que contribuir a abaratar los costes de fabricación de los componentes y en definitiva pues el coste de la energía, ¿no? Ese es el gran reto que hay, ¿no? Bueno, pues desde luego nosotros estamos ya apostando por crear un modelo industrial colaborativo, traccionando sobre la industria nacional. Y como bien dices, pues estamos tratando de aprovechar pues, fondos, ¿no?, que vienen de los planes de recuperación para poner en marcha un proyecto que es muy ambicioso, en el cual pues, sumamos a 25 empresas, de la mano también de Pimar, y vamos a contar con astilleros privados y centros de fabricación privada, también ingenierías, también empresas de logística y, como digo, bueno, pues vamos a montar, en realidad es una gran cadena de fabricación y montaje, ¿no?, para dar una respuesta al mercado mucho más potente y mucho más amplia, ¿no? Porque creemos que, evidentemente, el primer reto está en eso, en la industrialización, ¿no?, de estos diseños que ya existen, ¿no?, que ya no estamos hablando de, bueno, pues de prototipos con TRLs muy bajos, ¿no?, como veíamos esta mañana en ese debate sobre el I+D, ¿no?, sobre el debate de si apostar por los TRLs bajos, TRLs altos, ¿no? Bueno, pues ya hay diseños con TRLs muy altos, ya no estamos hablando de parques demostrativos, sino que ya se están poniendo en marcha los primeros parques industriales a nivel, bueno, pues a escala industrial. Y desde luego pensamos que el primer esfuerzo que tenemos que hacer para abaratar los costes está ahí en la industrialización. Y luego, bueno, pues en un segundo esfuerzo, pues ya digamos aprovechar otros diseños que vienen por detrás, que tienen TRLs más bajos, para, bueno, evolucionarlos y como decía Miguel, pues oye, pues ir quedándonos poco a poco con menos diseños, ¿no?, que se vaya concentrando el mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestra apuesta está ahí, nuestra apuesta está en traccionar sobre la industria nacional. Estamos teniendo ya muchos contactos con muchas empresas que, como digo, se están sumando a este proyecto y creo que va a ser un proyecto que va a contribuir sin duda a ese objetivo, ¿no? Muy bien. Estábamos hablando, bueno, el reto que nos ha puesto Iberdrola, no nos ha hablado de barcos instaladores o barcos de apoyo, pero sin embargo tenemos aquí a Álvaro, que el caso que tenéis ahí en Condán, un astillero en 3D, como dices tú, muy interesante y muy bonito además. ¿Cómo lo estáis viendo desde ahí? Porque tenéis una cartera de pedidos impresionante, ¿no? ¿O cómo habéis llegado también hasta ahí a hacer ahora los SOP, ¿no? No sé, es la parte también de barcos de apoyo, instaladores, logística. Luego iremos también por ahí. ¿Cómo lo estáis viendo todo este reto también de país? Lo primero, buenos días a todos. Yo lo estoy viendo como enorme, ¿no? Lo veo, no sé si querías informarnos o asustarnos, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que es desmesurado. Nosotros llevamos 6, 7 años haciendo SOPs, CSOPs para armadores noruegos, que al final son los que chartean los barcos, les chartean a ellos los barcos las distintas empresas, ¿no? Entonces, digamos, vamos adelantados, tenemos mucha experiencia ya en construcción, ya hemos entregado 4 y tenemos otros 4 en construcción, más 2 que estamos haciendo, vamos, que está haciendo Valenciaga colaborando, pues nosotros no teníamos plazo de entrega para esos barcos, pero si tuviese 3 astilleros tendría los 3 llenos de peticiones de barcos. Todo el mundo quiere CSOPs y SOPs urgentemente, ¿no? Y para nosotros estamos encantados. Para nosotros son barcos y no solamente van a hacer falta SOPs y CSOPs, sino van a hacer falta remolcadores, ancleros, cableros, van a hacer falta un montón de barcos. Yo lo veo más por ese camino. O sea, nosotros, yo no sé si algún astillero privado, solamente por espacio, por tamaño, o cogen instalaciones en puertos al lado que puedan ayudar, o para nosotros está fuera de escala. O sea, solamente, porque ya no es construir, que es complicado, sino almacenar estas enormes estructuras es
para todos los astilleros que yo conozco, vamos, de Primar, yo lo veo inviable, salvo que se vayan a otros sitios, ¿no? Pasas por el puerto de Avilés y es un enjambre aquello de tubos y jackets que para los astilleros privados es inviable. Pero sí es un mercado tremendo para los barcos auxiliares. Montones de barcos de todo tipo, pero yo creo que las cifras que se manejan son inviables. O sea, bueno, pues por otro lado, porque es que además llevamos años sufriendo la baja y la pérdida de astilleros, ¿no? O sea, no planificamos suficientemente bien o hacemos un montón de reglamentaciones que, bueno, pues, me refiero a la charla que tuvieron antes sobre pesca, ¿no? O sea, es absolutamente dramático oír a Javier Touza o al representante de Pebasa que la edad media de los barcos tienen 30, 40 años, ¿no? Que hace 15 años que no se hace un atunero para España, que todo por normativa. O sea, necesitamos barcos, importamos, creo que es el 70% de la pesca que hacemos. Cuando yo empecé en este negocio, todos los astilleros de España hacíamos pesqueros, todos. ¿Qué pasó? Que de repente entramos en la Unión Europea, empezaron a poner problemas, cuotas, y claro, hace que no se hace una renovación de flota, pues eso, la edad media son 30 años. Los 30 años. ¿Qué pasó? Que nos vamos quedando sin armadores de pesca, quedan cuatro héroes de marina mercante, luego al final no quedan astilleros, no quedan suministradores, y ahora de repente necesitamos que esto explote. O sea, yo creo que esto es un tema país, es un tema que hace falta un apoyo muy claro. O sea, no podemos... tenemos que tener pues, seguridad, financiación, apoyo. En este caso yo creo que la visibilidad, o sea, igual también, Ignacio, desde el punto de vista de un promotor, un desarrollador, lo podría también comentar, o incluso Juan Virgilio. Pero sí que hay una visibilidad, ¿no? O sea, sí que se nos está pidiendo que invirtamos, que miremos más adelante, que hay... Es cierto que eso cuesta, pero bueno, también ese modelo colaborativo, tú has mencionado que desde Gondán trabajáis con Valenciaga, es un modelo colaborativo, sí, en el fondo, ¿no? Eso mismo se podría también aplicar a otro tipo de producto, que no deja de ser otro producto para la misma industria. O sea, un producto es los monopiles, los cajones para flotadores... Los barcos es otro producto, ¿no? También. Sí, lo que pasa es que para nosotros trabajar acero solo no es... O sea, si no estoy diciendo que Gondán se tenga que meter ahí, digo que es otro tipo de producto dentro de esta industria. A lo mejor algún otro astillero pues tiene instalaciones, se puede dedicarse a esto. Nosotros tenemos que hacer pues mucho más valor añadido que esto, porque además nos jugamos nuestro dinero. O sea, estamos haciendo ese esfuerzo o sea, sin ningún tipo de apoyo, sin ningún tipo de... Entonces, claro, y el cambio de escala que se pretende es brutal. No es que aumentemos un 20% la producción, es que la multipliquemos por 4. Entonces, es imposible. Es brutal el reto. Y, desde el punto de vista un poco de previsiones, ya te digo, igual también Juan Virgilio nos puede comentar. Vosotros estáis planificando a medio y muy largo plazo también, ¿no? Desde Iberdrola, o sea, las inversiones se deciden con años de antelación, entiendo, ¿no? Ahora mismo en eólica marina el pipeline de Iberdrola pues será probablemente el más extenso que hay en el mercado, y en particular en eólica flotante tenemos el derecho de desarrollo de 5 gigavatios en Escocia. Esos son pues a 50 unidades por gigavatio, 250 unidades, o sea, muchas. Y además están saliendo las subastas en Francia, Noruega y Estados Unidos. Se están retrasando. Y Portugal. Y Portugal, sí. Y España esperemos que algún día. Se están retrasando algunas de ellas por la subida del coste de materiales y por cierta incertidumbre, pero el pipeline, o sea, los proyectos que tenemos a corto o medio plazo, sí están claros. Con respecto a España, lo interesante de tener proyectos en tu mismo país, donde puedes operar y tienes mejor relación con suministradores o más fácil, es que te prepara aún mejor de lo que ya estás para competir fuera. En la Unión Europea no se puede hablar de contenido local porque hay libertad de movimiento de capital, servicios y empresas. Pero se encuentran algunas fórmulas como hacer que
2 millones de horas de producción tenga que ser en el radio de 200 kilómetros del puerto base o algo parecido. UK, el Reino Unido, sí puede hablar de contenido local, como Noruega, como Estados Unidos. Entonces, es importante que aquí tengamos también alguna oportunidad de permitir a nuevos actores meterse en el mercado. Pero es un poco también, lo hemos comentado anteriormente, en Gondán, tú lo has mencionado, ¿no? Gondán empezó haciendo pesqueros, ¿no? Hay Armón, que estuvimos comentando también en Navia, ¿no? Sí. Y sin embargo ahora estoy haciendo SOPs para armadores noruegos, que son barcos incluso nos lo comentaste, ¿no? Utilizando hidrógeno ya incluso en los combustibles, ¿no? Los barcos que estamos haciendo, 6 de los que estamos haciendo, llevan una preinstalación para llevar hidrógeno disuelto en unas glasas LOHC, ya llevan unos tanques puestos y tienen el espacio preparado por una cámara de máquinas que en cuanto se apruebe la normativa, estamos en un proyecto europeo con los armadores y con los fabricantes del LOHC para hacer una prueba y poder montarlo ya en los barcos, ¿no? Es decir, que los barcos no son unos Liberty, son unos barcos tecnológicamente muy avanzados, muy serios, muy potentes y de mucha tecnología. O sea, que son unos barcos, habrá barcos de todo, ¿no? Y nosotros estamos encantados de que vaya por ahí porque hacemos barcos de todo tipo, o sea, todos los astilleros estamos con trabajo y podemos, bueno, pues... O sea, pues esa base que comentaba Ignacio, ¿no? de tener industria, proyectos aquí nacionales, después también ha hecho a los astilleros que sean más fuertes para poder exportar después, ¿no? O sea, la industria nacional también apoya, los proyectos nacionales apoyan después, ¿no? Claro, lo ideal, cuando yo estudiaba en la escuela, lo ideal decían que era 50% nacional y 50% exportación. No sé si sigue siendo la teoría la misma, ¿no? Pero cuando yo empecé a trabajar, pues exportábamos un 20%, un 30%, ¿no? Entonces, te da cierta flexibilidad. Entonces, que de repente se nos acabase todo el mercado nacional, nosotros exportamos el 90, 95 o el 100% de nuestra producción de los últimos 20 años. O sea, y eso supone un esfuerzo para una empresa de nuestro tamaño, pues también muy importante, ¿no? Muy bien. No sé, desde la asociación, Juan Virgilio, un poco cómo estás viendo las opiniones de los fabricantes, promotores, desarrolladores. Bueno, muchas gracias. Ante todo, gracias al Colegio por la invitación. Me toca dar un poco la visión de toda la cadena de valor, una visión a largo plazo, ¿no? Yo, si me permitís, yo lo que veo es que aquí hay cierta fiebre del oro con un poco de hiperventilación en algunos temas. Voy a explicar. Yo creo que lo que ha pasado en España con la eólica terrestre, que ha sido una historia de éxito que ahora mismo llevamos más de 30 años, ahora hemos dicho, es una historia de éxito, ¿por qué? Porque ha conseguido traccionar toda una cadena de valor que se ha mantenido en el tiempo y porque durante un determinado número de años han coincidido en el mismo mercado una serie de características, una regulación adecuada, un know-how, un apoyo político, un consenso, una estabilidad, una financiación que permitía hacer los desarrollos y una consolidación positiva de toda una cadena de valor que ha ido realimentándose para poder ser líder a nivel de exportación, porque España es el cuarto exportador del mundo a día de hoy, ¿no? Lo llega a ser tercero, depende del año. Bueno, pues lo que tenemos que reproducir es lo mismo en la offshore. Y eso requiere tiempo, diálogo y que cada uno de los pilares de esa cadena de valor se trabajen sincronizadamente con los esfuerzos necesarios y oportunos en cada momento. Si uno se acelera y otro se frena, no funciona. Y aquí tenemos varios pilares. Hay un pilar de cadena de valor, de industria, es decir, tenemos capacidad industrial para fabricación de flotadores, en este caso flotante, porque el mercado español será flotante, el mercado portugués también será flotante, el mercado francés en el Atlántico también va a ser flotante, el mercado escocés también tiene parte flotante, el mercado de la costa oeste americana también tiene flotante. Tenemos capacidad de producción de flotadores y de barcos asociados al nuevo paradigma de construcción y operación de parques flotantes. Que, ojo, eso es un tema que no está solventado todavía. Yo tengo que hacer un gran correctivo, no tengo que cambiar una pala de un parque eólico terrestre, llamo a la empresa, lleva el retén, lleva con los coches, coge la grúa, hay un día que no haya mucho viento ni llueva mucho, se suben, lo cogen, lo bajan, la reparan. Es un poco más complicado esto, ¿no? Pero es así, es sencillo. Cuando tengo que hacerle un parque bottom fix, cojo una ventana de tiempo adecuada, llevo el barco se iza, levanto, cojo la grúa, cojo la pala, me la llevo. ¿Qué va a pasar con un parque que esté a 500 metros de profundidad y a 50 millas de la costa? ¿Cuál es el proceso
que se tiene que diseñar para que desde el primer momento, desde el propio diseño del parque, del aerogenerador y de los medios necesarios para construirlo y mantenerlo, eso sea viable y no tenga un riesgo que no sea inasumible. Pues hay que trabajar en ello. El parque se desenchufa y se trae a la dársena, por tanto, el factor diferencial ya no es que haya un buen terreno para tener el parque con poca profundidad y unas ventanas de tipo adecuadas. El factor diferencial es que tenga un puerto o un astillero con capacidad de sobra para poder hacer esos grandes correctivos. Y cambia todo el paradigma. Cambia todo el paradigma en ese sentido, desde el punto de vista industrial, pero cambia todo el paradigma desde el punto de vista de mercado. Porque tenemos ahora mismo la oportunidad de abrir mercados que hasta ahora no eran mercados, porque la profundidad de las aguas no permitía poner parques bottom fix. Y eso requiere que toda la industria internacional esté, como digo yo, un poco hiperventilando, porque tienen que posicionarse, ¿no? Bien, si en ese pilar que es la cadena de valor, la cadena de suministro, perdón, en la parte industrial no se sincroniza con una regulación adecuada de los mercados, unas subastas adecuadas que quiten riesgo pero que también den certeza, no se sincroniza con una aceptación social, un proyecto país no se realiza si el país no quiere. Una aceptación social de todos los sectores que se ven involucrados, que remen en la misma dirección, eso lleva tiempo. No se sincroniza con un mercado de venta, este buque o barco que se chartea se contrata por un promotor de un parque que luego lo va a utilizar. Si el parque no se instala, el barco no se chartea. Si el parque no se instala porque no hay una regulación ni un mercado que dé que ese parque se puede instalar, no se chartea. Si ese parque, cuando vaya a vender esa energía, el mercado el que tiene que venderlo no está a lo maduro, hay un riesgo que hace que al final el barco no se chartee. Y eso es algo que tenemos que trabajar entre todos, esa visión de todo el mercado. Hay objetivos en papel muy ambiciosos, en papel, ¿vale? Y hay compromisos de la Unión Europea y de la Comisión Europea y compromisos de la hoja de ruta española y de nuestro vecino Portugal muy ambiciosos, en papel. Quiero decir, cuando veamos una subasta, veamos a qué precio se adjudica, veamos quiénes compiten en esa subasta, veamos dónde están los proyectos y veamos cuántos aerogeneradores y de qué tipo son los que se van a instalar y con qué soluciones, entonces diremos, efectivamente, el mercado está empezando a despegar. ¿Qué hay ahora? Movimientos industriales que son necesarios. Hay que tener capacidad industrial. Hay que hacer reservas de capacidad, hay que posicionarse en puertos, hay que hacer crecer, porque si no, de lo contrario, cuando llegue ese momento, no va a haber certeza para poder ir a una subasta con un tecnólogo adecuado, una logística adecuada y con unos costes adecuados. O sea, hay que prepararse, ¿no? para atender a este reto. Es un poco lo que estáis haciendo, ¿no? Lo hemos comentado alguna vez, desde hace empezaste como una empresa aquí nacional y ahora, sin embargo, estáis en medio mundo, ¿no? Y también un poco igual Navantia está un poco también viendo cómo se puede expandir a través de, no sé, ¿cómo nos contáis vuestra experiencia desde ese punto de vista? ¿Cómo os estáis preparando también para atender en el futuro con una base fuerte desde aquí? ¿El futuro cómo lo veis expandiéndose en otros mercados? En cualquiera de los dos. Al final, la internalización ha sido algo un poco común a todas las empresas, ¿no? Yo cuando entré en Acciona hace alrededor de 15 años, también teníamos un 70-80% de ingresos nacionales y alrededor de 20-30% de internacionales. Ahora es totalmente al contrario, estamos en más de 50 países y estamos alrededor de un 80-20 más o menos, pero 80 internacional. Entonces, al final eso lo que ha venido es derivado de una experiencia, una fortaleza que hemos desarrollado en nuestro mercado nacional, donde hemos hecho obras de todo tipo y eso nos ha dado una posición competitiva y una capacidad técnica para salir fuera y ser capaces de competir internacionalmente. Ahora, claro, ahora estamos en una situación magnífica, instalados en un montón de países para poder lanzar las operaciones que tengamos que hacer en esas zonas, pero todo basado en una capacidad que adquirimos en el mercado local, que generamos un tejido pues, de ingenierías, de soporte alrededor de nuestra empresa, que luego también nos las hemos llevado fuera para seguir trabajando. Y eso es un poco lo que tenemos que intentar generar también con la eólica marina. Además, la eólica marina flotante, porque ya estamos en una posición muy buena. Dentro de que no tenemos ninguna visibilidad, vamos a decir, de un calendario fiable que permita a las empresas invertir y desarrollarse a nivel nacional, simplemente por nuestra capacidad técnica hemos sido capaces de posicionarnos en el mercado internacional y empresas como Navantia son líderes mundiales en este sector. Entonces, vamos a aprovechar esa capacidad que tenemos, vamos a aprovechar esa experiencia, vamos a intentar generar un mercado aquí nacional que ayude a un montón de empresas a subirse más al barco y que luego, conjuntamente, como país, seamos capaces de ofrecer soluciones a nivel internacional y ser competitivos, ¿no? Porque al final la capacidad la tenemos.
Entonces, es cuestión de intentar remar todos juntos, como decía Virgilio, y generar unas ventajas competitivas que lo hemos hecho en el pasado en sectores como la eólica terrestre. En Navantia un poco también estáis, por lo que sale en prensa, también lo que estáis haciendo en Europa, ¿no? Un poco estáis viendo también esa industria, no sé, capacidad de exportación, de replicar el modelo aquí, lo que hicisteis en Brest, con el parque de Saint-Brieuc, ¿no? Yendo a distintos mercados, ¿no? Con el conocimiento de aquí también, ¿no? Un poco. Sí, sí, no. O sea, yo para mí, ¿no? Y lo comentábamos antes un poquito de pasada, ¿no? Pero la gran ventaja que tiene este mercado es la proyección que tiene a futuro, ¿no? Hemos hablado que tiene una tasa de crecimiento de un 17% anual hasta el 2030, a partir del 2030 incluso más. Y desde luego ya es un mercado creíble, ¿no? Comentaba antes Álvaro que uno de los problemas que hemos tenido en la industria naval nacional, ¿no? Es la falta de tener mercados sólidos a futuro, ¿no? La falta de no poder planificar a futuro, ¿no? Evidentemente, este mercado es diferente. Este mercado nos da esa oportunidad, ¿no? Nosotros ya tenemos, tenemos ya contratos, ¿no? Prácticamente que nos permiten tener carga de trabajo asegurada hasta el 2031. Eso en nuestro sector es increíble, ¿no? Es increíble. ¿Y qué nos permite? Pues precisamente eso, planificar, prepararnos para el momento, prepararnos en cuanto a la incorporación del personal que vamos a necesitar, personal que ahora mismo no existe, personal cualificado, que no hay suficientes ingenieros, no hay suficientes técnicos, no hay suficientes soldadores, no hay suficientes operarios en temas eléctricos, se tiene que crear, ¿no? Bueno, pues cuando tienes una planificación por delante puedes hacer todas estas inversiones, invertir en tus centros, ¿no? Crear mayores infraestructuras y, desde luego, invertir en la industria colaboradora que, como digo una vez más, es tan importante para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros tenemos, digamos, ese mapa muy claro, ese mapa que tenemos por delante, esa posibilidad de planificar hacia adelante, y lo que estamos viendo es que va a hacer falta capacidad, ¿no? Capacidad porque, como decía Juan Virgilio, pues va a hacer falta instalaciones cerca de los parques para realizar los últimos montajes y luego posteriormente pues para todas esas operaciones de mantenimiento de parques, pero también va a hacer falta capacidad no solamente por el hecho de abordar un mercado tan expansivo y con ese volumen, sino también es que las estructuras cada día son más grandes, ¿no? Y nos van haciendo, o sea, los astilleros, por muy grandes que sean, y los nuestros son muy grandes, pues empiezan a quedarse pequeños, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que ir pensando en cómo atacar esa demanda de futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que estamos haciendo y, evidentemente, pues nos valemos de esas experiencias que ya tenemos. Has mencionado la experiencia de Brest, ¿no? Y lo enlazo con lo que decía también Ignacio antes, ¿no? En la oportunidad que tenemos de aprovechar bueno, pues esos requisitos de localización que va a haber indudablemente también en la Unión Europea, a lo mejor no tan claros o tan transparentes como afortunadamente tienen los americanos, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? o en Reino Unido, Noruega, como decía Ignacio, ¿no? Bueno, pues aquí en Europa, por nuestra manera por nuestras leyes, ¿no? Por nuestra regulación, pues evidentemente no podemos ir a un marco tan restrictivo, pero va a haber una serie de requisitos que va a ayudar a desarrollarse la industria nacional, ¿no? Por lo tanto, indudablemente, bueno, pues digamos que va a ser una oportunidad para, como decía antes, para atraccionar sobre todo a esta industria, ¿no? Ahora mismo, ya lo que llevamos unos cuantos años en este sector, oír que un astillero civil, no un programa militar, tiene carga hasta 2031, pocas veces se oye, ¿no? Tener esa cartera por delante. O sea, eso es un éxito como país y como industria, ¿no? En Iberdrola un poco también, viendo también cómo se ha ido posicionando en distintos países, también, ¿no? Esa parte de internacionalización arrastra también a la cadena de valor nacional a esos sitios. No solo el tema del contenido local, que lo has mencionado un poco antes, pero también, no sé, poder arrastrar como se hizo, pues, sí. ¿no? Por supuesto, o sea, nuestro fabricante de referencia ahora para jackets y monopilotes es Navantia. Y en Navantia estamos en proyectos en Francia, en Reino Unido y en Estados Unidos, los que se pueden decir ahora mismo. Pero arrastra toda la cadena de valor. Yo cuando empecé con la eólica terrestre, me di cuenta que la mayor parte de los trabajadores en el mundo tienen tecnología del País Vasco. Empresas como Ingeteam, de electrónica de potencia, y eso, sin embargo, se le da poca publicidad y tiene muchísimo valor.
Entonces, por supuesto que sí. Iberdrola lo que pretende o lo que hace en cada proyecto es consolidar los suministradores que tiene y que dan buenos resultados, adaptándolos al marco regulatorio local. Pero hemos trabajado con suministradores españoles en todos los ámbitos. Sí, sí, por supuesto que arrastra. Y es importante aprovechar esas oportunidades que podemos tener aquí, que nos lo facilita, para desarrollar otros posibles suministradores. Muy bien. Ahora quería hacer un poco, igual es un poco provocador, una pregunta. Desde digamos el que está ahí, el promotor, ¿no? Iberdrola, ¿cómo se ve la escasez de recursos? ¿O cómo hay competencia en los recursos entre los propios promotores, entre astilleros? ¿Cómo se puede, cómo podemos ir todos de la...? A todos los niveles. Hay escasez de recursos de personal bien formado. Nosotros, como promotor, lo que contratamos principalmente como plantilla son ingenieros. Hay escasez y los ingenieros españoles están muy bien posicionados y muy bien considerados. Fuera de España, pues tienen muchas veces mejores condiciones. Y después también hay competencia por la capacidad de fabricación. Nosotros estamos teniendo reuniones sistemáticas con suministradores principales, como puede ser Navantia, algún otro en hormigón, pero no solo eso, también con el BOP, con el Balance of Plant. Tenemos en breve reuniones también con Vicinay, con suministradores de cable. Turbineros es un caso aparte. Pero sí, por supuesto que estamos en competencia con el resto de desarrolladores. Y cuando ponían la presentación acero y hormigón era intencionado. Nosotros tenemos clarísimo que no vamos a poder cumplir todos nuestros objetivos de desarrollo de proyectos en tiempo y coste si solo nos centramos en una de la cadena de suministro. Necesitamos tener las dos activadas, porque no hay capacidad suficiente para suministrar 100, 200 unidades en 2 años para un proyecto. Muy bien. Eso, en las asociaciones estas cosas se hablan. Dentro de los grupos de trabajo en los que participamos se hablan estas cosas, ¿no? Se hablan y se pegan. Sí, por eso te lo digo. Sí, para eso estamos. Desde el cariño, pues se pegan. Sí, pero no, desde el cariño pero se pegan. La realidad es que, a ver, un poco como decía Ignacio, lo bueno que tiene España, y como hacía antes Luis Furnels, es que sin tener un solo megavatio offshore instalado a nivel comercial, ha conseguido durante muchos años ser una referencia industrial y de innovación. Es decir, los parques eólicos del Mar del Norte que se instalan para Iberdrola, los flotadores se construyen por Navantia Windar y se han construido aquí y se han llevado para allá. De los 50 prototipos que hay ahora mismo de eólica marina flotante en el mundo, hay 15 españoles. Se mantienen con barcos hechos aquí. Y se mantienen con barcos hechos aquí. Es decir, tenemos todo lo necesario para ser líderes. Y es que esto de ser líderes suena muy fuerte en este mundo en el que estamos, pero es que la realidad es que estamos con la boca callada siendo líderes. Y además, lo que tenemos es una cantidad de infraestructuras portuarias o actualmente bien dotadas o con potencial de crecimiento que son la envidia de nuestros países del entorno. Entonces, tener un puerto exterior de Langosteira, tener un puerto de Gijón, tener un puerto de Bilbao, no hay muchos países que lo tengan. Entonces, por eso es importante que todo lo relativo a la industria se priorice para que cojamos esa ventaja competitiva. Y a partir de ahora, cada vez que alguien vaya a desarrollar un parque eólico marino en nuestra zona de influencia regional, piense en España como donde se construye, donde se monta y donde luego se mantiene. Entonces, lo tenemos todo. Ahora, necesitamos el mercado. Y tenemos un mercado local mínimo, razonable. Tampoco se trata aquí de... Porque España, por características, tiene una capacidad de generación onshore muy grande, tiene mucho territorio, entre los países de la Unión Europea con más territorio y con más capacidad de generación renovable, pero necesitamos un mercado local offshore mínimo que permita esa atracción a la cadena de valor y que estemos en mejora de competitividad. Hay que tener en consideración una cosa, la eólica marina flotante, que antes también me gusta mucho cuando decía Luis Furnels, es una tecnología disruptiva, porque, insisto, hay mercados que actualmente no son viables. Y si queremos seguir trabajando o liderar desde Europa con estructuras de coste europeas, productos que se instalen a nivel geopolítico en cualquier mercado, tenemos que ir con el valor añadido por delante. Porque si no, estaremos fabricando una commodity que se puede fabricar en otros mercados con menores costes. Tenemos que ir 4 o 5 años por delante. Y yo creo que estamos bien posicionados para eso, ¿no? Desde los grandes fabricantes, esa competencia sana, insana, ¿cómo lo veis? ¿Creéis que va a ser beneficioso para el sector?
O sea, esta posible escasez de recursos, ¿cómo se puede solventar? Con, las comentantes tú antes, Javier, ¿no? Con planificación, con formación, con planificar las inversiones. No sé, ¿cómo ves un poco que se puede? Si existe un problema, ¿va a haber un problema de oferta? ¿No lo hay? Hay mucha más demanda que oferta. ¿Puede haber, no sé, puede ser un mercado, una burbuja? ¿Puede esto crecer demasiado? ¿Cómo lo veis? No sé. Un poco... Lo bueno que tiene el mercado de la offshore es que es un mercado que es Champions League, es decir, no hay 500 actores. Ni tampoco no hay 500 actores de promoción, ni tampoco hay 500 actores industriales. Y encima es un mercado totalmente regulado. Es decir, nadie se pone a plantearse un parque eólico flotante de 500 megavatios si no tiene una subasta que le da un CFD, un contrato por diferencias, con una garantía durante unos años para poder bancabilizar el proyecto. Eso requiere de actores grandes, que son serios, que tienen mentalidad a largo plazo y que tienen capacidad y resiliencia para aguantar diferentes crisis y ciclos económicos que los van a vivir. Porque en 30 años de un proyecto pasan muchas cosas. La gente suele decir, no, es que es un sector regulado, entonces... No, justamente es que es un sector regulado y la mayoría de los sectores regulados lo que tienen cada 15 años es un cambio regulatorio, o cada 2 o cada 4. Entonces, eso es algo que solo pueden absorber o asumir un determinado tipo de actores. Y en España los tenemos todos. Entonces, yo creo que en eso tenemos todas las de ganar. Actores potentes, con capacidad financiera y con mentalidad a largo plazo. Cadena de valor en todos los ámbitos con actores potentes, con experiencia. Y Iberdrola es una referencia a nivel internacional. Es líder a nivel internacional de desarrollo de parques eólicos marinos. Tenemos las lecciones aprendidas de dónde están los trucos, dónde están las aristas, dónde están los problemas, cómo gestionar desde el problema más local hasta el problema más industrial, hasta el problema más financiero. Y en eso nos tenemos que apoyar. Muy bien. Pues no sé si la pregunta que has lanzado un poco, si el sector va a ser capaz de responder, no sé tú cómo lo ves, Ignacio. ¿Crees que como país vamos a ser capaces o no? ¿O qué? Tenemos una oportunidad estupenda, tanto de dinamizar la cadena de suministro, industrializar algunos sectores, diversificar y crear trabajo de calidad. Con lo cual, la pregunta no es si somos capaces de hacerlo, es que tenemos que ser capaces de hacerlo. Y además hay que hacerlo bien. Iberdrola no contrata, por ejemplo, con Navantia porque sea Navantia española, sino porque la calidad del trabajo que hace está muy por encima de lo que podemos contratar en otros sitios. O sea, el que sea español facilita el contacto, facilita el trabajo, facilita el cierre de contratos. Es una gozada poder contratar y hacer un contrato en castellano. Aquí, aunque hablemos inglés, pocos somos nativos. Lo hablamos otro día. Cada vez que firmamos un contrato en castellano es una gozada. Es una gozada. Pero lo que está por encima y lo que condiciona el que se contrate a uno u otro es la calidad del trabajo y el coste. Tenemos que trabajar por conseguir volumen, industrializar de manera ordenada y reducir los costes. La estandarización es importante, pero tampoco vamos a llegar al grado de estandarización que puede haber en fabricación de buques, porque cada parque eólico marino hay que estudiar cuál es la plataforma más conveniente, no la mejor, sino la más conveniente, que se pueda fabricar con ciertos actores y en cierto tiempo, y mirando la competencia alrededor, si ha copado un puerto u otro, y nos tenemos que ir adaptando. Entonces, la estandarización es necesaria, pero desde el punto de vista del proceso de fabricación, no de pretender que siempre vayamos a hacer la misma plataforma. ¿Veis también un modelo colaborativo de los promotores en los parques transfronterizos, por ejemplo? ¿O eso si estás pensando en Portugal, no lo sé. No lo sé. Sí. Francia. Modelo de colaboración, ya tenemos alguna UTE o joint venture, por ejemplo. Por eso. Escocia lo estamos desarrollando con Shell. En Noruega estamos en una joint venture con Total Energy, francesa, y con Nordhavn, una utility noruega. Es decir, modelos de colaboración sí hay. Iberdrola siempre prefiere analizar caso por caso. Caso por caso. Porque bueno, también puede haber competencia a la hora de instalar un parque, ¿no? Con los medios que hay. No sé. Eso es muy difícil cuadrar los programas. De eso se ha hablado mucho, de uso conjunto de instalaciones en tierra, uso conjunto de barcos. En los programas es muy difícil de coordinar. El tiempo para hablarlo lo tenéis delante, ¿no? Sí, pero
El paradigma en el mar es que depende de las condiciones meteorológicas y entonces tú puedes programar, pero tienes que programar con mucha flexibilidad. Y el tener un barco ocioso es tremendamente caro. Y el competir por un barco con uno que puede ser tu socio, pero después tu competidor es muy complicado. Es duro. Sí. Bueno, quedan unos minutos. Te cojo otra vez, perdona. Nada, quedan unos 5 o 7 minutos. No sé si podríamos hacer alguna pregunta, un par de ellas desde la audiencia. No sé si hay alguna. Raúl. ¿Se oye esto? Sí. Sí. Sí, José Ramón Iribarren, de Sí por 21. José Ramón. A ver, yo tengo una duda, bueno, tengo 3 dudas, a ver si me las podéis aclarar los que sabéis de esto. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, que ha sido interesantísima. Se acaban de aprobar los POEM, que ha sido un proceso larguísimo, mucho más largo de lo que se preveía y muy complicado. Entramos en la siguiente fase, que se supone que son las subastas concretas de polígonos. Primera duda, ¿cuándo y cómo va a ser ese proceso, ¿no? ¿Hay un plazo establecido de inicio? Lo segundo, cuando se adjudiquen estos polígonos, cada uno va a tener que seguir su tramitación ambiental específica. Y por lo que yo he ido oyendo, todavía hay mucho rechazo, sobre todo en determinadas zonas, por parte del sector pesquero, turístico, que los POEM no han resuelto. O sea, que podemos entrar en un proceso de tramitación ambiental y de conflictividad, digamos, legal y de recursos que alargue todavía más el proceso a la hora de implantarse, ¿no? No sé, ese riesgo, ¿cómo lo veis y cómo se podría resolver, ¿no? Y entonces, si se nos alarga el proceso de implantación de parques eólicos en España, habéis hablado un poco de utilizar la industria nacional, los proyectos nacionales, como lanzadera de proyectos internacionales. ¿Es necesario hacer algo en España antes de poder entrar en un mercado internacional? ¿O ya tenéis, yo entiendo que hay presencia de Acciona, de Iberdrola, etcétera, de los mismos astilleros, ¿no? Aquí con Gondán y muchos de Pimar, ya hay capacidad de exportación. O sea, tenemos que depender del mercado nacional para poder exportar, porque si igual nos metemos en un laberinto, ¿no? Es un callejón sin salida. Son esas tres dudillas nada más. Las dos Muchas primeras, gracias. igual Juan Virgilio, ¿no? Sí. Bueno, el asunto de los POEM es algo que evidentemente, efectivamente se han aprobado, pero este tipo de procesos lleva su tiempo. No son ni blanco ni negro, aunque se hayan aprobado, no son ni blanco ni negro, porque efectivamente tenemos que conseguir entre todos que ya no es que sean válidos porque se hayan aprobado, sino sean válidos porque se aceptan. O sea, nosotros estamos acostumbrados en el sector eólico a tener una normativa, una regulación aprobada, que luego cuando llega uno a lo local o a lo regional o a lo más humano, a lo más social, pues no funciona. Entonces, eso requiere de círculos o de ciclos, de evolucionarlo, depurarlo. Lo que sí que es que están aprobados. También están recurridos. Entonces, tenemos que ver cómo termina todo eso. El siguiente paso lógico es la actualización de un régimen retributivo regulado, la actualización de todo lo que es el permitting, famoso Real Decreto 1028-2007, para que haya una normativa específica para que todos los actores offshore sepan cómo se van a tramitar los parques eólicos. Y ese proceso de consulta pública se puede ir lanzando en paralelo porque no depende de los POEM. El diseño de la subasta, la modificación de un Real Decreto para la tramitación administrativa de un parque eólico, independientemente de en qué zona se realice, será parecido. Se puede ir avanzando. Sigue siendo estudio, consulta pública en papel. Y llegará el momento que habrá que convocar la subasta. Y en ese momento hay muchas estrategias. Pues una subasta general, pues una subasta centralizada en determinado ámbito geográfico, por diferentes causas y por diferentes razones se tomará la decisión. Nosotros no sabemos si se va a empezar por Canarias, si se va a empezar por Canarias y Gerona, si se va a hacer para toda la península, si se va a hacer para toda España. Y luego hay que conjugar todo esto con la situación coyuntural en la que estamos. Precios de las commodities subiendo, precios de las materias primas subiendo, precios de costes de la financiación subiendo. Todo eso puede llegar a conformar el resultado de una subasta, tanto en geográficamente hablando como en precios, que hay que tener cuidado, hay que afinarlo. Por eso requiere de un tiempo. Nosotros lo que estamos esperando es que efectivamente este año se saque a consulta pública el paquete regulatorio. Es lo que el Gobierno se ha comprometido, tanto con nosotros como tanto en la hoja de ruta como en el Plan Más Seguridad Energética del año pasado, sacar el régimen, el marco retributivo regulado a consulta pública y sacar la subasta, el diseño de la subasta a consulta pública e ir avanzando. Yo creo que tenemos que ir avanzando en paralelo, ¿no?
Si no, esto lineal no puede llegar a ser, puede ser infinito, ¿no? Y seguramente no será una opción 100% beneficiosa para todos, pero tiene que ser un 90% beneficiosa para todos. Es decir, tenemos que conseguir que sea buena para todos, ¿no? Nos quedan un par de minutillos para responder igual a la gracias. última pregunta. No sé si veis imprescindible o recomendable, ¿no?, tener estos proyectos nacionales para poder posicionarse en el exterior. No sé, algo, minuto y resultado, ¿no?, porque nos quedan un par de minutos, no sé cómo lo veis. ¿Es la llave que abre otros proyectos? Yo diría que no, porque la realidad dice que no es así, pero deseable sí, pero imprescindible. No sé cómo lo veis. No, yo a la última pregunta, ¿no?, Sí. que nos han hecho, ¿no?, es decir, si es necesario para poder exportar el que tengamos un plan nacional. Nosotros estamos exportando y no hay plan nacional. Pero lo que tenemos claro es que nuestra capacidad es limitada, lo decía Ignacio, ¿no? Nosotros podemos abarcar, pues, bueno, sumando todas nuestras capacidades, parques de 400 megas al año, vamos a ponderar así, ¿no? Pero es que la oportunidad es mucho más grande y para traccionar, como decía antes, ¿no?, sobre la industria nacional y multiplicar por 10, no solamente la del sector del acero, empresas que tienen ya diseños o que pueden fabricar en hormigón o en estructuras mixtas, pues evidentemente tenemos que invertir y tenemos que dar pasos hacia adelante, y el elemento tractor, sin duda, va a ser el plan nacional, porque las conversaciones que ya estamos teniendo con muchas empresas para meterlas y engancharlas en este gran proyecto que estamos lanzando, pues vemos esa inquietud, ¿no? Oye, estamos mucho más seguros, mucho más tranquilos si estamos trabajando para un plan nacional, ¿no? Y yo creo que eso la Administración lo tiene muy claro. O sea, esto es un tema industrial, ¿no?, más que ahora mismo de objetivo energético, ¿no? Como decía Juan Virgilio, somos líderes en eólica onshore, la fotovoltaica igual, pues seguramente podemos alcanzar unos objetivos sin la eólica offshore, pero desde luego la oportunidad que nos brinda la eólica offshore hacia el mercado nacional e internacional es sin igual, ¿no? Entonces la respuesta, yo creo, es que sí que hace falta para impulsar aún más, ¿no? Yo lo que decía es un último matiz. Para una cadena de proveedores de un tamaño pequeño o mediano, tener un mercado local es esencial. Evidentemente, una empresa global, como cualquiera de las empresas de promoción grandes, o en Avantia, que es global, es decir, es española, pero que se mueve en cualquier geografía, tiene que ir buscando los mejores esquemas de eficiencia de proveedores, de calidad y eficiencia. Necesitamos ese mercado para que el tejido productivo de pymes españolas dedicadas a la industria marina de la eólica marina flotante se desarrolle para luego poder exportar. Ya tenemos, y al final también quería decir que es un acelerador. Al final siempre va a haber alguien que va a ser capaz de exportar, siempre va a haber empresas que van a ser capaces de competir fuera, pero si conseguimos que las empresas trabajen en su zona de confort, que es el mercado nacional, al final, en vez de igual tener 5 o 10 empresas compitiendo fuera, acabaremos teniendo 20 empresas, y esas arrastrarán las pymes, y eso al final se basará en una experiencia de país, igual que hemos hecho con muchos sectores. Hemos crecido internamente para luego ser capaz de ir fuera y decir, esto ya lo hemos hecho, tenemos la experiencia, queremos competir fuera. Pero si llegas fuera sin una experiencia y sin unas credenciales que de verdad demuestren tu capacidad, es mucho más difícil competir en el extranjero. Claro, claro. Pues nada, dejamos ya. No tenemos tiempo ya para más, ya lo siento, pero si no, nos comemos la siguiente. Pero bueno, luego igual en privado te pueden resolver la pregunta a lo mejor, ¿vale? Muchísimas gracias a todos y nada.